infancia, pues teníamos por 10, 11 o 12 años. Si es era hijo de la tía Cota, que estaba donde estaba siempre, en la calle Mayor, y nosotros vivíamos entonces aquí al lado, que era la casa de mis padres. Y ahí vino, fuimos a la escuela, yo fui solamente a un curso aquí a Paterna, porque entonces nosotros teníamos el establecimiento comercial en Valencia, la calle Orilla número 4, en la antigua estacioneta. Y entonces nos fuimos a vivir allí, ya perdimos un poco el contacto, pero cada año a las vacaciones de escolares la pasamos aquí y se renovaba ya la amistad. Y así hasta que faltó Antonio. Pero vamos con él siempre, pues como dicen los vascos, como si seríamos hermanos. Pues sí, señor, primero fue una comedia que se llamaba Soltero y solo la vida. Y entonces era Antonio que propuso esto porque él estaba haciendo teatro en Aldaya, que era famoso en Aldaya. Bueno, era tan famoso que cuando una noche fuimos Pontesinos y yo a verlo, sábado, porque había que ir a pie, porque nada, ir a Valencia a coger el autocar no sé qué. Y che, a ese me pegó. Fuimos a pie, todos reventados. Y al final, pues lo pasamos de cine, porque al llegar nosotros nos presentó el dueño del teatro, conocía a este amigo mío, y entonces dice, ay, iba por la butaca y decía, per favor, calleu, estos son els germans de Ferrandis, son els germans de Ferrandis, iba haciendo el pasillo, son els germans de Ferrandis, son els germans de Ferrandis, y nosotros, buenas, buenas. Total, que te quiere pujar al escenario y todo, algo de risa. Ahora, Antonio allí pues era el no plus ultra. Feia lo que volia, ho feia molt bé i feia unes obres. Totes les setmanes una obra. I hi havia temporades que entre setmana feien una altra, o sigui, eren dos, un cacao. Pero el tío portaba molt bé siempre. A Paterna, pues primero la hicimos, Soltero sobre la vida, en el antiguo Teatro Guillem, en la calle de, cerca de la estación, ahí. Porque en el teatro no llegamos a un acuerdo porque había que pagar 500 pesetas en aquella época, que era dinero. Y estaba este Pablito Vives, que siempre ha sido un poquito interesado, y entonces dice, ¿cómo? Cállame, ¿500 pesetas de qué? ¿Qué tú? Pues menos de 1500 no quiero yo el teatro. Digo, oye, si lo llenáramos, te diría yo, es barato. Pero vendrán 4 familiares y algunos amiguetes. No, no, vosotros arrastraréis más gente. Uy, que Dios te oiga, hijo. Total, que al final, pues, anar-me aquí que te lo volía a pasar. Y ahí hicimos Soltero sobre la vida, que estaba muy bien. Antonio hacía de padre mío. Ah, pues siempre parecía mayor. Y se caracterizaba con pinturetes que estaban més belles encara. Se pintaba un poquet de canes y todo eso, y Calvet como estaba siempre. Y nada, pues empezamos allí, pues el éxito por relativo, toda la familia fueron un mutis y aplaudiendo. Dice, somos fenómenos. Y de ahí ya vino después pasar a la constitución de la Peña del Cuello Duro, que eso, a raíz de aquello, las chiquitas que salían y los amigos nuestros que salían también en la obra, una obra, 8 o 10 personajes, pues entonces digo, oye, ¿por qué de cuando en cuando no hacemos una obra? Por lo menos nos divertimos tú, si no esto es un rollo. Entonces, pues vale, y al mes y medio, 2 meses, pues vino Antonio con otra obra, que era un drama, comedia dramática, se llamaba Manos de Plata, y Antonio hacía de mi padre, por catalizado. Y recuerdo que había una escena que antes decía, ¿qué ves a hacer, puñetes, tío? Això no se puede hacer en China. ¿Y Antonio? Que no, que te has pasado, que te has pasado. Que tú, ¿por qué? Si tú eres mi padre y resulta que me pregunten a mí unas cosas y yo me tengo que emocionar, o me emociono, o no para la película, tú. ¿Qué? Ese cabrón chaval. Y fue un éxito aquí en Paterna, Mano de Plata, hasta el punto de que al domingo, al sábado siguiente, el propio, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este? Pablito Vives, oye, ¿por qué no repetís? Fue simpático. Digo, hombre, si bajas el precio, pues no te creas que va a venir otra vez tanta gente, tío. Pues sí, pues vendrá, efectivamente. Se amplió el teatro, porque aquello de, dígamelo usted ha conseguido eso,
el boca a boca, pues obliga al teatro. Y fue un éxito fenomenal. Y a partir de ahí, por cada temporada, el mes de octubre y noviembre, hacíamos un par de obritas, pero ya menores, sin tanto fuste, porque Vicente Cardona también tomaba parte, estaba Tonín Cabeza, Amparo Cabeza, está bueno, Fina Agustí, y pues total 8 o 10 éramos. Está bien, y nos quedamos muy amigos, y a raíz de que todas aquellas cosas, pues la Peña Cuello Duro pues iba tomando, haciendo impacto en el pueblo, porque entonces había 3 o 4 peñas teatrales, ¿eh? Estaba el de Germán Montaner, que ya estaba en el declive, pues no, estaba enfermo, no sé qué, y no pudo hacer más que una, pero ese era el más famoso de Paterna. En su época impostaba un poquito la voz y todo, pero era un fenómeno. Actuando, la voz le perjudicaba, porque quería darle un mayor empaque al personaje, y siempre se dedicaban a hacer obras casi clásicas, de clásicas y un poquito clásicas, pero sobre todo dramáticas. Era de padre, hijo. Y a otros no les gustaba eso. A otros les gustaba actuar como si fuéramos normales, de Antonio. Si tú alguna vez has dicho, madre, ¿a que no? A ver, pues te robo. Y a partir de ahí, decía, así no se dice. Nos pasábamos a lo mejor una semana o dos simplemente leyendo la obra y cada uno haciendo su personaje en el momento. Pero primero había que estar 3 semanas leyendo todos los días, si era posible, la obra, para aprenderse de memoria. Claro, entonces cuando salías a la escena ya estabas en situación de sobra y te sabías el papel del otro, el del otro, y eso ayudaba mucho para hacer las cosas medianamente bien. Antonio es un fenómeno, Antonio era un fenómeno, pero es demasiado exigente. Como autor era muy bueno, ahora como director era un hueso. Te exigía que tú, oye, que yo soy amateur tú, macho. No, no, tienes que hacer el personaje, tú te tienes que meter dentro del personaje, que tú. Y papá, y así lo conseguía el tío, ¿eh? Y hacíamos unas obras para aquella época que éramos todos súper amateurs, vamos, de pobre, pero ya con visos de ser casi de Valencia, de capital, porque hablábamos todos castellano correctamente, que en aquella época no se hablaba con espardeñas, que digo en Valencia. Y entonces eso atrajo gente, hasta el punto de que eso fue el motivo de que Antonio Fernández, los del Teatro de Aldaya, que vinieron a ver un Belén extraordinario, con 52 cuadros, que es para morirse, dirigido por Antonio Fernández. Y yo digo, ¿yo qué papel hago? Pues no lo sé, che tú. Y después me dio el demonio. Me otro vestido de aquella época, cristiana, todo el rollo. Y resulta que después de estar 2 o 3 semanas ensayando, pero duro, pues vino, que algo natural, el yo cura párroco, como no podía abrir al Belén, que era infantil, total, que le sentó muy bien a don José Sungel en aquella época. Che, me ha gustado, oye, me ha gustado, habéis estado muy bien. ¿No tenéis otro tipo de Belén? Digo, ya, perdone, llevamos 3 semanas haciendo. Es que yo he visto 1 o 2 que no eran iguales. Y pues mire que, don José, que se los hagan. Porque nosotros no podemos. Ah, pues ya hablaré con Antonio, habla usted. Total, que al final ni habló ni nada. Porque a la semana siguiente repetíamos, él vio que estaba lleno y la recaudación, el 80% era para la iglesia, pues no dijo nada. Yo creía que era una cosa ya genética, ¿eh? Él había nacido para actor. Eso está, yo lo tengo muy claro. Él empezó trabajando a los 15 años en una oficina de piensos, que no recuerdo el nombre, que estaba en la calle, que fíjate, Colono, esa paralela que hay de Cirilo Amorós. Cirilo Amorós 48, eso sí que me acuerdo. Pues yo cuando iba a Valencia, a veces por la mañana, acababa pronto la faena, voy a ver a Antonio un rato. Estaba ahí charlando, porque era una oficina de recibir pedidos, porque era la época del extraperlo, todo aquel rollo que se armaba. Y el jefe lo tenía a Antonio como ¿cómo se llama? Esto de Fumanchu, como aquellos, ¿cómo se llamaban? Estos personajes que hacía Fumanchu, bueno, los, los que llevaba Fumanchu a sus órdenes, no me acuerdo. Bueno, total que este lo hacía muy bien y entonces entró eventual, pero a los 2 meses ya lo hizo de plantilla.
El tío, vamos, se quedaba estupendo. Además, le pidió, a los 2 meses le dijo, mire usted, don Francisco, yo necesito que tal día y tal día no me llame usted para nada porque tengo que ir a ensayar. Dice, Antonio, ¿entonces qué hago yo? Dice, pues mire, vendré 1 hora más pronto por la mañana y así haré el trabajo. Ah, pues entonces bien. Y así continuó el tío. Y el tío se iba a ensayar a pie, cuidado, a Aldaya, y después tuvieron la cosa de venir a ensayar muchas veces a casa de Antonio. Estaba el padre, la tía Cota, toda la familia. Era un guardio también, era un cuartito aparte y representaba que allí era la escena. Y así empezó. Era la compañía Marisol Ferris, que era la señora del actor. Y estos estuvieron pues 3 o 4 años actuando en esto. Y ahí entonces ya apareció cuando Antonio, en cierto modo, pues se independizó. Y se independizó artísticamente porque estos ya le pedían mucho más esfuerzo, mucho más cosas, pero de Kiko ni uno. Y entonces Antonio dijo, hombre, estoy trabajando con vosotros, cobrando casi un salario mínimo, digamos, y tal y cual, y ahora resulta que no podéis pedir lo que yo, darme lo que yo os pido. No, porque la cosa no está bien, ahora tal y cual, no sé cuánto. Y entonces dije, bueno, pues mira, yo esta temporada la termino. Quedaban 2 meses, pero la segunda, perdona, no contéis conmigo. Yo me acuerdo que vinieron este matrimonio a hablar conmigo, che, ¿tú que eres amigo de Antonio? ¿Por qué no intervienes a ver si vuelve otra vez con nosotros y tal? Dice, perdona, ahí yo no llego, ¿eh? Eso es cosa de Antonio, y si Antonio nos ha dicho que no, te garantizo que Antonio no vuelve, ¿eh? Tendrás un poquito de orgullo, o mucho, pero oye, que os ha llevado 3 temporadas, ha hecho lo que le habéis dicho, y mucho más, se ha entregado a la compañía. Todo el pueblo, sabéis vosotros, que está más con él que con vosotros, lo sabéis. Hombre, claro, pues entonces, a ver si llegamos a un acuerdo. Digo, yo no me busquéis como interviniente con Antonio, y ese papel no lo hago. Entonces Antonio llegó la fecha y se separó. Y entonces hubo una cosa que yo siempre he llamado milagrosa. No sé si sea de veras. Pero entonces estábamos un día en Valencia y al llegar a la calle Ruzafa estaba la compañía de Antonio Vico. Estamos a ver la obra, no recuerdo el nombre, y Antonio Vico, que era un borrachín, pero un actorazo de miedo, hacía especialmente de borracho en la obra. Hizo un papelón que lo cortaron 3 o 4 veces aplaudiendo. Y el tío cuando aplaudía se quedaba para sin volverse, como hacían antiguamente, porque el tío vivía la obra. Entonces paraba el tío a hablar, miraba al otro personaje, y entonces, cuando paraban los aplausos, continuaba el diálogo. Ese llamado, nacionalmente, era el estilo Vico, porque él estaba casado con la Carbonell, pero que luego tuvieron sus cosas y ya llegó la separación. Y Vico vino a Valencia con otras 2 obras, y entonces Antonio un día me dice, oye, acompáñame al Ruzafa. Tío, Ruzafa, tú, ¿qué fue en revista? A ver, ¿qué está Antonio Vico? ¿Está Antonio Vico? Pues hablemos. Entonces fuimos a ver a Antonio Vico, y entonces, iba a decir a la media parte, al descanso, pues dice, oye, esperad un momento, que voy un momento ahí hasta, quiero hablar con Antonio Vico. ¿Qué tú? Che, siéntate. Vale. Pasa media hora y ya no, bueno, hasta que se acabó la obra no vino. Y entonces el tío se presenta al acabar la obra, que estuvo él en el escenario, diga, bueno, en la boca del escenario, pues dice, mira, don Antonio, me llamo fulano tal y tal, y yo quiero ser actor, y quiero ir en su compañía. No me diga lo que me va a pagar, aunque no sea nada. Dice, yo quiero ser actor, y usted quiere que sea mi maestro. Digo, Antonio, si tú supieras la cantidad de gente que me pide esto, dice, yo me hago cargo, pero es que yo quiero ser actor, y otros a lo mejor querrán ser o no querrán ser, pero yo le prometo que yo quiero ser actor, y usted tiene que ser mi maestro. Total, que estoy 1 hora y pico hablando, y al final dice, bueno, oiga, venga usted pasado mañana a las 5 de la tarde y haremos unas pruebas. Yo no pude asistir, pero entonces cuando me dice, ¿qué tú? Pues me ha hecho repetir el papel de coronel, sí, de una obra que se llama Militares y Paisanos, que estaba entonces, en la época de Franco, estaba en pleno auge. Y entonces
este se estudió, entonces para pasar mañana usted será el coronel. Y antes decía, tú, macho, que me ha llamado tal. El tío estaría repitiendo los parlamentos, yo qué sé, toda la noche y todo el día. Y al otro, súper de memoria. Y el tío, y llegó, lo corrigió 2 o 3 veces, pero poquito, y dice, bueno, a partir de ahora, si usted quiere, ya pertenece a la compañía. Pero primero esperemos al estreno. Y claro, Antonio, pues, che, tú, ¿qué pasa esto? Empezó a hacer publicidad por Paterna, por Benimamet, muchas otras, Manises, tal. Che, que Antonio Ferrandi, que tal y cual. Y la verdad que se llenó el teatro. Se hubiera llenado seguramente igual, porque después continuamos yendo y el teatro estaba casi siempre 3/4 sí que hacía. Pero le valió mucho a Antonio, porque la prensa, el valenciano Antonio Fernández, que nació en Paterna, no sé qué, no sé cuántos, empezaron a hacer propaganda. Y entonces eso apoyado por toda Paterna, que en 3 o 4 días estaba el teatro lleno, pues aquello le dio prestigio a Antonio dentro de la propia compañía. Entonces Antonio Vico y la mujer confiaron mucho con él y dijeron, oye, si quieres, puedes venir a Madrid con nosotros. ¿Cómo que si quiero? Oiga, pero oye, te tiene que hacer un traje de no sé qué, otro traje, 3 trajes tenía que llevar. Por uno, 3 trajes, sí, el típico ya de persona mayor, tal y cual, otro más joven, otro de color, bueno, 3 trajes. El tío se fue corriendo a un sastre y se hizo el traje. Y la pobre tía Cota, Fimeu, i de què fet està precís, Fimeu? Sí, tía, sí, madre, sí. Nada. Y claro, se volcó toda la familia con él y entonces pues le hicieron los 3 trajes. Y con eso pues se fue a Madrid. Entonces mi hermano Roberto, que estaba en Madrid, pues se entera. Dice, oye, cuando venga Antonio, que venga. Que Antonio, pues de acuerdo. Y cuando llegó, que yo dije a mi hermano, cuando llegaba, mi hermano Roberto estaba en la estación con mi cuñada esperándolo. De eso llegó a la casa y en vez de ir a ninguna pensión, estuvo con mi hermano casi un año. Hasta que ella se independizó, tenía una habitación, digamos, sobrante de aquella época. Mira, no me que vayas a ningún lado, a comer y a cenar aquí. Che, tú eso no puede ser. Che, Antonio, me haces el favor. Y ahí estaba siempre Antonio. Y pues a veces llamaba por teléfono y yo, che, tú, pero tú estás todo el día desde casa, San Roberto. Che, pero tu hermano no te ha dicho que no estás trabajando con él. Che, pues la verdad es que no, tú. Y resulta que mi hermano lo cogía y cuando iba a comprar cosas para el Sanatorio Generalísimo, pues lo llevaba él. Total, que a los 15 días, como él era un tío echado para adelante, sustituía a mi hermano en una cantidad de trabajos. Mi hermano le pagaba un sueldecito, el tío encantado, y por la tarde ya no podía llamarlo porque iba a los ensayos de María Guerrero. Y así continuó hasta que ya destacó. Hizo el famoso Rinoceronte, que fue a la consagración de Antonio como actor, porque era muy pesado aquello. Estaba 2 horas y pico sin salir de escena, transformándose en Rinoceronte, una cosa bestial. Y de ahí le vino ya la fama y después hizo amistad con Dibildos y todos estos que fueron a buscarlo para un papelito, hizo un papelito, otro papelito, hasta que por fin ya fue seguir subiendo el escalafón. Era un fenómeno. Sí. Bueno, él tenía 2 caras, una y 2. Resulta que él, por ejemplo, cuando estaba en el teatro no le podías hablar de nada más. Era superactor. Vivía el personaje, le salía mejor o peor. Pero el tío a veces corregía a Vico mismo. Yo presencié una acción de decir, Antonio, no me hagas eso. No lo digas así. Pon más énfasis, pero no te pases. Oiga, y es que me veo así, don Antonio. Y al final digo, oye, Antonio, hazlo como quieras, hazlo como tú dices. Y el tío pues cogió más mula que el Goyano. Y a partir de ahí empezó a destacar y ya cuando Pico, por enfermedad, disolvió la compañía, entonces es cuando ya lo conocían en Madrid y se presentó a María Guerrero y empezó ahí con Alonso, que era director de escena y todo aquello. Y te dice, bueno, de momento no te puedo dar esto, pero espérate que se acabe la temporada y hablaremos para la siguiente. Como ya no tenía problema porque estaba con mi hermano, y ya, pues me espero hasta que al final le hicieron 2 o 3 pruebas más en María Guerrero y ya firmó en María Guerrero. Entonces, claro, ya con mi hermano no podía estar, ya se independizó en cierto modo
Y aunque iba a cenar muchas veces acá, allí, yo estaba con ellos varias veces, pero ya se independizó y estaba en una pensión bastante buena de la calle Arenal, por cierto, de Madrid. Está muy céntrica, tú sabes. Estando en Arenal, a la derecha había un hotel, no me acuerdo el nombre. Primero una pensión, eso es. Y después se declaró, como iba muchos actores, pues puso hotel, teatro o algo así. Y estaba él allí con compañía de otros. Siempre, toda la vida, hombre, ya lo creo, madre de Dios. Para la boda nuestra, vino Adrián de Madrid todo. Se dejó la faena, pidió permiso a la compañía. Es que, pues mi hermano se casa, fíjate, mi hermano se casa tal y cual. Y se casa la Virgen de los Desamparados y no sé qué. Y se casa el día de su santo. Y yo tengo que estar allí el 24 de octubre. Que Antonio, claro, pues busca otro, me hace favor. Que un día, a veces no me parece un sustituto, pues estoy afónico, coño, porque estoy afónico. Te frenas de una altura porque está afónico. Yo te prometo que se acaba la cosa y me vengo a Madrid. Y así lo hizo, ¿eh? Vino a la boda nuestra, lo pasó pipa, claro. Y nosotros también. Como su vida ha sido la de actor, cuando lo llamaban para un sitio, lamentaba que no lo llamaran de 2 o 3 más. Porque a Raval lo quería mucho, y Raval a él también. Estaba este, ¿cómo se llamaba el otro? Bueno, todas las compañías de Madrid, ahora no me acuerdo los nombres, pero lo buscaban a Antonio. Pero Antonio, si no veía claro, quién era el director y quién era el pagano, decía, oye, perdone, que tengo un compromiso anterior. ¿Con quién? No puedo decirlo. Se enterará usted cuando empiece la temporada. Era un tío muy serio. Cuando se comprometía, aunque estuviera, que usted padecía de los bronquios toda su vida, aunque estuviera malo, con temperatura, el tío hacía la obra, ¿eh? Eso sí. Pues el que continuó igual. Hombre, con esta obra el tío vio una oportunidad grande y entonces el tío pues se volcó con esto, estudiaba cada minuto el gesto aquí, el gesto allá, el parlamento con este, con el otro, con los chiquitos que salían, tal y cual. Y entonces él, pues como era tan bondadoso, pues todos los nanos se volcaban con Antonio. Yo recuerdo porque, aprovechando que él estaba allí, mi mujer y yo contratamos un hotel en la Costa del Sol, ¿cómo se llamaba aquello? Me acuerdo. Hotel. En Benalmádena. Hotel Benalmádena. Que por cierto, ya estaba allí de director el común amigo Montesinos. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Antonio el mayor. Jesús Montesinos. Que llegó por medio de Antonio, fíjate qué cosas, buscaban en Madrid. Antonio tenía mucha amistad con la secretaria particular de Viajes Meliá, que era sobrina de Meliá, y que había veraneado mucho en Paterna, y por eso conocía a Antonio. Antonio se aprovechó de esta circunstancia de paternero y esta la recibieron en la calle de La Paz, que estaba Amelia antiguamente, al final, cerca de la, ¿cómo se llama?, de la Glorieta. Pues él se presentó ahí un día, papá empezó, ay, Antonio, y estos fueron los que lo colocaron a Antonio en el Teatro de Madrid. Agarrat, si da vueltas al mundo. Y pasa que luego, poco tiempo después, las 2 hermanas, no sé qué pasó, que fallecieron las dos y les pedimos, porque eran parientas de Vicente Cardona. Sinisterra, de apellido. Sí, señor, eran primas segundas. Y ahí vino la cosa de que Antonio, pues ya, con este aval, digamos, ya se fue a Madrid sin ningún problema. Enseguida, hombre. Rafa, que lo tengo claro, ¿qué te pasa? Que voy a hacer una película, tengo que ir a Málaga, tal y cual. Y entonces dije, pues Málaga, estaremos lo menos 3 o 4 meses. Luego fueron muchos más. Bueno, y entonces el tío estaba en el mismo hotel que estábamos nosotros, compañía de otros. Y entonces cogí a mi mujer y digo, Chicochín, vamos, con todos los nanos, fuimos toda la familia a ver la madera. Porque el director del hotel ya era este amigo nuestro, Jesús Montesinos. Entonces, che Jesús, ¿qué pasa? Che tú, ¿vas a venir todos? ¿Cuándo? Oye, me pilla la temporada vera, che tú, pues resérvame la habitación. Nosotros somos 5 nanos con Chinillo. Bueno, pues ya te lo arreglaré. Y lo arregló, fenómeno. Mira, si era fenómeno, que después de estar allí, ves, 1 mes y pico, 5 semanas, pues la factura que nos presentó del hotel, pues era de carcajada. Eche tú, Jesús, te lo está claro.
¿Cómo que no está claro? Estoy tirado, tío. Que cállate, coño. Total. Y era recién casado con una chica de San Sebastián, por cierto, que lo presentó y muchas veces cenábamos arriba del ático, que vivía como director, un ático grande, tenía una terraza fenómeno y en verano se estaba allí de cine. Y nos apuntamos a las cenas, pues también, ese cabreaba. Íbamos por Valencia, chaquete! Chaquete! ¿Vamos usted a callarse, por favor? Estaba cabreado, porque entonces ya era como encasillarlo a él. Y decía, che, tú, yo no puedo hacer más que el chanquete. Y yo, perdón, Antonio, y te morirás con chanquete, firmeu. Ha tenido tanto éxito y eres tan popular en toda España, ¿qué quieres que te digan? Pues chanquete. No te puedes- Antonio, chanquete para toda tu vida. Y en Mercero, que fue cuando lo conocimos, porque a verás, a coincidencia, mi hermano Roberto, estando en Madrid, hizo amistad con Antonio Mercero, que entonces no era nadie, ni yo conocía a nadie. Y estando un día en la casa de Valencia, por cierto, pues resulta que allí buscaban a una persona que dirigiera cosas y tal. Entonces el hermano Roberto dijo, uy, pues este Mercero, a lo mejor, le llamó consiguió un teléfono, le llamó, oye, soy fulano de tal, porque anteriormente, perdona, anteriormente había venido a Paterna, eso es, para hacernos un reportaje de publicidad que él dirigió y yo interpretaba ahí en la fábrica cuando estaba aquí enfrente, pero la antigua del año La Picor. Y entonces pues hicimos amistad y a partir de entonces, pues cuando uno necesita alguna cosa de Mercero, pues la hemos conseguido y no nos cobraba nada. Él nos hizo 4 spots y no quiso cobrar nunca. Y oye, cuando yo pasaba hambre física, vosotros me ayudasteis, me disteis trabajo, me metisteis en la cosa de cine y me ayudasteis. ¿Qué voy a hacer yo ahora con vosotros? Que tú, tampoco es eso. Y resulta que se quedaba en una pensión de aquí detrás y claro, ¿qué menos que puedo hacer que pagar la pensión tú? Estaba muy bien. Hombre, por la bondad. Es un fenómeno. La amistad. Es una persona que no podía ver la más mínima desgracia. Cuando te dabas cuenta, hombre, una vez me acuerdo que dices, tiene 20 duros. ¿Qué le pasa? Que calla. La verdad. Coño, y se lo dio a un pobre. Y Antonio, ¿no te ha pasado tú? Si tú estuvieras ahí, ¿qué dirías? ¿Qué pobre taraba se perrara Antonio? Sí, sí, es verdad, pero es que en ese caso, y en caso de ayudar a gente necesitada, si Antonio tenía 20 duros, se quedaba con 10 pesetas. Pero eso tú, desde pequeño, toda su vida. Bondadoso, yo creo que a veces se pasaba. A veces se pasaba. Era muy bueno. Sí, porque anteriormente a esto, él estaban, la finca de aquí donde vivía él, estaban construyéndola. Entonces dice, che, que no me quedaré yo un piso de ahí para cuando me retire, le quedaban 2 años o 3. Digo, che, pues no estaría mal. Hombre, así estamos cerca, tal y cual, che, pues está bien. Entonces conectamos con la persona que llevaba toda la administración de la finca, no recuerdo el nombre, Julio, no sé cuántos, y entonces hablaron, y ya él empezó poco a poco a comprarse el piso. Y se compró el 5.º piso, el último, porque tenía una estupenda, y entonces cuando fue a pagar el primer plazo de un pisito, ya te llama y dice, oiga, yo quiero el piso de al lado, y así los uniré por ti. Y daba a Manises y a Paterna, y a la Cajón. Y ahí vino todo, y ahí el tío se puso un piso que al tener 2, pues tiró medio piso y se hizo un salón de actos, digamos, de categoría. Luego se fue comprando los muebles poco a poco y el tío tuvo ahí cuántas cenas hemos ido ahí, los amigos y esto con Antonio. Vale, el tío estaba encantado. Ahora, como persona era un fenómeno. Ahora, yo digo, te morirás, pues eso, en una madamalla y una terra que quería que... Sí, sí, ahora era buenísimo, che, pobrete. Hombre, pues yo te diré, yo fui a visitarlo con mi mujer una vez, porque no le gusta visitar enfermos. Pero yo, ya para como era amigo, pues yo fui. Y la última temporada que estaba
¿cómo se llamaba el sanatorio aquel? Tenía un nombre más bien republicano, ¿eh? Político republicano era el nombre, pero no me acuerdo el nombre. Pues allí murió allí. Pidió que que lo llevaran allí, no sé por qué, pero... Y estuvo pues más de mes y medio allí estuvo. Y hasta que por fin yo fui a un día y lo vi yo mal. Al día siguiente no fui, al otro volví y fue la última. Al día siguiente ya se había marchado. Estaba, cuando yo lo vi la última vez, estaba hinchado, la cara hinchada y la cara, porque nunca ha sido guapo, digamos, pero tampoco era un petardo. Y entonces resulta que estaba como una cosa desagradable, la cara cambiada, estaba y se movía así, a veces con el estertor, y dije, tú, a este le queda media hora, pobrete. Y le llamé, Antonio, y ahora me contestó. Hombre, Antonio, yo creo que como persona para mí, perdona que me emocione, pero casi más que como actor, porque era un fenómeno. Como persona no podía ver una pena en ningún lado, se entregaba a la gente, a veces te pedía un favor y era para dárselo a otro. Era un fenómeno, che. Yo lo he visto de verdad, personas como este, tenía que haber muchas más, pero que yo creo que quedan pocas, cada día menos, porque era, no sé cómo llamarlo ya, era como buena persona, entregado a su trabajo. Si le confiabas alguna cosa, eso no, vamos, no se enteraba nadie, Al y yo teníamos una gran amistad a toda la vida, ya te he dicho, desde niños, y continuamos hasta última hora ejerciendo esa amistad.